Hola amigos. En la OTAN todavía están impresionados con lo que ocurrió en Lviv la noche del 6 de julio. Todos se preguntan qué misil pudo utilizar Rusia para hacer lo que hizo. La respuesta de la OTAN no se ha hecho esperar. Estados Unidos ha decidido mandar municiones de racimo a Ucrania, un paso que seguramente todos en el mundo lamentaremos. Creo que cada vez más personas se dan cuenta de a dónde conduce la locura de la OTAN de pretender escalar la guerra hasta no se sabe dónde, en vez de intentar pararla. Según escribe la página web de Euretiv, los líderes sudamericanos se han opuesto a la invitación de Zelensky a su cumbre conjunta con la Unión Europea, que se celebrará el 17 y 18 de julio en Bruselas. Zelensky inicialmente recibió una invitación de España, pero los líderes latinoamericanos no estuvieron de acuerdo. La publicación también señala que todo lo relacionado con Ucrania fue eliminado del borrador del documento final enviado por la Unión Europea. La Asamblea Nacional Francesa ha aprobado el artículo 3 de un proyecto de ley de justicia, que permite a las autoridades activar de forma remota las cámaras y micrófonos de teléfonos y otros dispositivos conectados sin el conocimiento de los interesados. Fue con 80 votos a favor y 24 en contra. El mundo de la cultura en España se ha volcado a la denuncia de la censura que se está produciendo en consistorios donde están gobernando el conservador Partido Popular y el ultraderechista Vox, tras las elecciones municipales del 28 de mayo. El Jardín de Borrell, echa un hedor a fascismo que apesta. Estamos jodidos de verdad. Creo que el sector de la población más joven ensimismados en las fantasías irreales que observan en sus móviles, no se hacen cargo de lo que significa el fascismo. No se hacen cargo de lo que se nos viene encima. Se creen que el fascismo es algo normal y pasajero que solo está en los videojuegos. Una especie de moda pasajera para reproducir la historia en plan vintage. Seguramente hasta se creerán, en base de su poca formación social, que la guerra de Ucrania también es una movida pasajera para que se diviertan los políticos. Y la sorpresa que nos llevaremos es que cuando salte de la pantalla del móvil en nuestros rostros, como un avatar con capacidad de matar, entonces ya no habrá nadie para ayudarnos. En España ya empieza la censura. Entre los casos se cuentan una película de Disney, una obra clásica de teatro, conciertos y otros eventos culturales. Algunos podrán poner en duda por qué esta guerra no es una guerra cualquiera. ¿Es la guerra? Todo lo hace indicar, porque atentos a lo que se avecina. A finales de junio, la ciudad de Tianjin, en China, fue sede de la 14ª reunión anual de nuevos líderes mundiales, conocida como Summer Davos, y organizada por el Foro Económico Mundial. Al evento asistieron más de 1.500 personas de todo el mundo, entre ellos políticos de alto rango, empresarios, analistas y politólogos. Como podéis ver, no hubo ningún representante sindical y marxista en representación de la clase trabajadora. En la reunión, Klaus Schwab, economista y empresario alemán, conocido principalmente por ser el presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, organización fundada por él mismo, anunció un nuevo orden mundial en el que la Federación Rusa debería ser destruida. Los organizadores del evento dijeron que el principal tema de discusión fue el espíritu empresarial, que actualmente es considerado por muchos expertos como la fuerza motriz de la economía moderna. Para que se entienda, esta es una reunión de la élite global mundial. Y por supuesto Klaus Schwab, el fundador del Foro Económico Mundial, inspirador ideológico del capitalismo neoliberal, y también un gran amigo de George Soros, los Rockefeller, Bill Gates y muchos otros. Schwab expresó su opinión sobre el surgimiento de oportunidades para que las élites creen un nuevo orden mundial. En los viejos tiempos, el jefe del Foro Económico Mundial tenía cuidado de formular tales ideas. Pero ahora se ha vuelto mucho más franco, se ha quitado la careta, si tenemos en cuenta lo escrito anteriormente. Luego de la declaración de Klaus Schwab sobre el nuevo orden mundial se vuelve alarmante. Las declaraciones de los representantes de las élites mundiales en el Foro de China apuntan a los planes occidentales para destruir a Rusia, que es un fuerte competidor. Por contra, ayer mismo Lukashenko llamó a Rusia el futuro del planeta Tierra. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, dijo que Rusia es el futuro del planeta. Según él,
Rusia tiene muchas tecnologías innovadoras, pero necesita ser más activa para declararse a sí misma. Todos los recursos están aquí, dijo Lukashenko a la agencia Belta. Lukashenko señaló que la Federación Rusa tiene muchas tecnologías innovadoras en varios campos, y Bielorrusia también tiene competencias en muchas áreas. Nuestro problema es que vamos de humildes por el mundo, y muy tímidamente, dijo, al comentar sobre la idea de combinar a la Unión Económica Euroasiática, con formatos como el BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái, y FIS. Según Lukashenko, los participantes de estas organizaciones deberían moverse en términos de unificación. También dijo que las armas nucleares estratégicas instaladas en suelo bielorruso son únicamente como defensa y nunca serán usadas, salvo que cualquier país de la OTAN ponga un pie en suelo bielorruso, entonces sería arrasado. Sobre el impacto en el Lviv, fue algo tremendo. No se sabe qué misil utilizó Rusia, pero se especula con que pudo ser un misil Avangard, contra una concentración donde había un grupo de unos 1000 voluntarios y mercenarios de Europa y Estados Unidos, en su mayoría de Europa del Este, o enviados a servir en las fuerzas especiales. 250 personas figuran como desaparecidas, y alrededor de 50 vehículos de combate de fabricación occidental destruidos en almacenes. RIA Novosti informa que tanques Challenger podrían estar en los cuarteles destruidos en Lviv. Según el experto Gundarov, las Fuerzas Armadas rusas atacaron las instalaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Lviv con misiles especiales. Esa noche, el ejército ruso atacó las instalaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Lviv. Los residentes locales dicen que durante todo el periodo de la operación especial no hubo un golpe tan poderoso en la capital de Ucrania occidental. Según el capitán de primer rango Vladimir Gundarov, las tropas rusas usaron algunos misiles especiales esta vez, escribe en MK. El experto señaló que el poder de las explosiones fue simplemente asombroso, y se observó destrucción en un gran territorio de la Academia de las Fuerzas Terrestres de Ucrania. Además, no solo se vieron afectados los edificios educativos, sino también las flotas de vehículos con equipo militar, los depósitos de combustible, los dormitorios, y los cuarteles. Si los calibres basados en el mar realmente se usaron, como dicen los representantes de la Fuerza Aérea de Ucrania, entonces estos fueron, muy probablemente, misiles mejorados. Podría ser calibre, equipado con cargas inusualmente poderosas. Además, ni uno ni dos misiles impactaron, ya que, según las declaraciones de las autoridades del Lviv, 30 edificios resultaron dañados, explicó el interlocutor de la publicación. Pero también podrían ser nuevos misiles, con mayor potencia y nuevos dispositivos electrónicos que pueden pasar por alto las áreas de defensa aérea, agregó Gundarov. Esto es muy similar a la unidad alada deslizante hipersónica Avangard, que tiene una ojiva equivalente a 18 toneladas de TNT. Uno de esos cohetes es suficiente él solo para destruir este barrio del Lviv, ladrillo a ladrillo, concluyó el experto. Si como todo parece indicar, Rusia ha utilizado el misil Avangard, es un claro mensaje a la OTAN, ya que como podéis ver en el vídeo que subo junto con este, Rusia lleva muchos meses fabricando estos misiles a un ritmo acelerado. Y no es baladí que precisamente el presidente de Bulgaria en la rueda de prensa conjunta con Zelensky, ayer le pegó un palo bueno. Le dijo a la cara que Bulgaria ya no entregará más armamento a Ucrania, aunque estas firmezas en los países de la OTAN duran hasta que les ponen firmes los jefes de Washington. Además, en la anterior rueda de prensa, Lukashenko dijo más cosas. Dijo que Rusia privará a Ucrania del acceso al Mar Negro con su contraataque. El 6 de julio, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, celebró una reunión en el Palacio de la Independencia en Minsk con representantes de los medios de comunicación locales y extranjeros. Al jefe de Estado se le hicieron preguntas de actualidad no solo los periodistas bielorrusos, sino también los corresponsales de la Federación Rusa, los Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Arabia Saudita y Qatar. Cabe señalar que durante la conversación del líder bielorruso con representantes de los medios, también se tocó el tema de lo que está pasando en Ucrania. Lukashenko incluso hizo un pronóstico sobre el desarrollo futuro de los eventos.
el jefe de la República de Bielorrusia llamó la atención sobre el hecho de que Estados Unidos y sus aliados prometieron hace algún tiempo al presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, todo tipo de apoyo, dinero y armas, y tanto como sea necesario. Además, aseguraron que nunca dejarían a Kiev a solas con Moscú. Después de eso, Zelensky se sintió eufórico y comenzó a comportarse de manera desafiante e incompetente con Rusia. ¿Y qué está pasando ahora? Sobre todo desde el 4 y 5 de junio con la llamada contraofensiva, Zelensky finalmente se dio cuenta de que no ganaría esta guerra, que este contraataque no terminaría en nada para él, excepto en la muerte de miles y miles de personas, y poco a poco comenzó a presentarles reclamos en forma de demandas de dinero y nuevas armas a sus socios de la OTAN. El presidente de Bielorrusia señaló que ahora Zelensky literalmente ha comenzado a presentar ultimátum a Occidente. Por ejemplo, amenaza a sus patrocinadores con no asistir a la próxima cumbre de la OTAN, que se realizará en Vilnius el 11 y 12 de julio. El subtexto es: bueno, me empujaste a la guerra, me lo prometiste y no me lo hiciste. Por lo tanto, hoy, teniendo todos nuestros acuerdos, tengo derecho a presentarles un ultimátum. No iré a la cumbre, entonces tomarás una decisión. Esa es la pregunta. Antes de esta guerra, con la operación especial rusa, acordaron luchar hasta el último ucraniano, pero, por otro lado, darnos armas y dinero. Lukashenko pronosticó cómo se desarrollará, dijo que la lucha en territorio ucraniano se intensificará. Ucrania tiene considerables reservas estratégicas que aún no se han utilizado, pero para la mencionada cumbre en Lituania, las Fuerzas Armadas de Ucrania deben demostrar algo en el frente. Intentaron hincarle el diente a Rusia pisándole la frente, pero un ataque frontal, incluso cruzando el Dnieper, y tomando una cabeza de puente, fracasó y no tendrá éxito. Si Rusia actúa de acuerdo con los clásicos de la guerra, los ucranianos no tendrán ninguna victoria. Explicó que por clásicos se refiere a un número suficiente de tropas rusas, con rotaciones planificadas en las formaciones de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Lukashenko también señaló un peligro pasado por alto por los líderes militares ucranianos, que están a punto de enviar a su ejército a asaltar las fronteras rusas antes de la cumbre de la OTAN, para mostrar a sus patrocinadores occidentales su lealtad y el poder del ejército. El líder bielorruso advirtió que si esto sucede, el comando ucraniano finalmente enterrará la capacidad de combate de sus tropas. Después de eso, las Fuerzas Armadas de Ucrania serán aplastadas en dirección sur. Las tropas rusas lanzarán un contraataque, y los ucranianos no tendrán nada con que defenderse. Como resultado, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa aislarán completamente a Ucrania tanto del Mar Negro como de los territorios más valiosos. Termino diciendo Lukashenko sobre el tema. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.